estableciendo el reino de Dios. Vamos a la Biblia. Vamos, que quiero que me acompañen en Mateo capítulo 11. Si te conectaste, gracias por conectarte. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y comparte con otros esta transmisión, porque yo creo que es una palabra muy importante que el Señor quiere hablarnos en esta tarde. Amén. Así que vamos al libro de Mateo, capítulo 11, versículo 12. Y dice así: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y solo los violentos lo arrebatan. Solos los violentos lo arrebatan al reino de los cielos. Pero ¿qué es el reino de los cielos o el reino de Dios? ¿Qué significa el reino? Bueno, conocemos que Jesús desde que comenzó su ministerio, lo primero que él hablaba era sobre el reino de Dios. Y el reino de Dios es la realidad de que Dios, en la que Dios reina, sobre lo cual Él gobierna, sobre todas las cosas, con amor, con justicia y con poder. El reino de Dios es el ámbito donde se cumple la voluntad de Dios y se manifiesta su gloria y su poder. Esto no se trata de un lugar físico ni una organización humana, sino de una relación dinámica entre Dios y su creación. En otras palabras, podríamos decir que el reino de Dios es Dios mismo, es Yeshua, porque Él es el gobierno, Él es el rey, Él es la autoridad. Y uno de los requerimientos para poder ser parte de este reino es, número uno, un nuevo nacimiento. Hay que nacer de nuevo. Número dos, arrepentimiento y conversión. Y cuando yo hablo de arrepentimiento y conversión, no significa que uno decir, oh, yo me arrepiento, yo digo, pido perdón y ya. No es cargo de conciencia, es cambio de mentalidad. Cuando nosotros venimos a los pies del Señor, nosotros tenemos que entregar nuestra voluntad, nuestros deseos al Señor y dejar que el Señor gobierne nuestra vida, que Él sea que guíe nuestros pasos, que Él sea el que nos dirija a nosotros hacia dónde ir, cómo caminar, cómo comportarnos, cómo hablar, cuándo hablar y cuándo no hablar. El nuevo nacimiento se trata de la palabra. La palabra de Dios es la que nos renueva a nosotros, nos renueva el entendimiento. Y ahí es que está el arrepentimiento, porque es un cambio de mentalidad, porque comenzamos a saborear, el agua comienza a limpiarnos y comienza ese nuevo nacimiento en nosotros. La conversión es la seguridad y el convencimiento en nuestros corazones que Jesús es el Señor. Pero vamos a verlo más adelante. Jesús dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3 que para poder ver el reino de los cielos tiene que nacer de nuevo. Pero para poder entrar hay que nacer de nuevo del agua y del espíritu. Número 1.
Nacemos del agua cuando por medio de la palabra nuestra mente es renovada. Y número 2, nacemos del Espíritu cuando en nuestros corazón hay convencimiento y una conversión a seguir a Cristo. Entonces comenzamos a caminar juntamente con Él, guiados por el Espíritu Santo de Dios. Son dos cosas que deben de suceder para nosotros poder entrar y caminar en el reino de Dios. Para solamente ver el reino, y uno podría decir verlo, sí, verlo, porque el reino es el gobierno de Dios, es la autoridad de Dios, pero también es el poder de Dios manifestado en la tierra. Pero verlo es una cosa y ser partícipe de él es otra. Por eso que el Señor dice, para poder entrar y caminar dentro del reino y participar en el reino de Dios, tú tienes que nacer del agua y del Espíritu. Gloria a Dios. Romanos 8, 13 al 14 nos dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. A ver, hermana Belki, ¿qué usted me está diciendo con esto por acá? Que no todos son hijos de Dios. No, no lo digo yo. Lo dice la palabra de Dios. Acabamos de leer en Romanos 8, 13 al 14, que dice que los que son guiados por la carne morirán. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y para tú poder ser guiados por el Espíritu de Dios, tú tienes que nacer de nuevo. Tiene que haber una renovación en ti, en tu entendimiento, en tus pensamientos, en tu manera de actuar, en tu manera de caminar, porque tú decidiste por voluntad propia sujetarte a la voluntad del Padre, entregar tu vida para que Él sea el que te guíe a ti. Y esos que son dirigidos por el Espíritu, entonces son hijos de Dios. Porque aquellos que no se entregan al Señor, aquellos que están sujetos a las cosas de la carne, no pueden andar por el Espíritu. El reino de Dios no se trata de una democracia, sino de una teocracia, donde solo gobierna Él en nosotros. Solo Él gobierna en nosotros. Más nadie. Ni tu ansiedad, ni tus emociones, ni siquiera tú mismo ya puedes gobernar sobre ti, sino solamente Él gobierna en ti. Y cuando eso sucede, entonces el reino de Dios está en ti y has podido entrar al reino de Dios. Por eso Jesús dijo a la gente que estaban ahí y a sus discípulos en Marcos capítulo 8, versículo 34-36. Luego más adelante ustedes los pueden ver. También está en Lucas 9:23, donde Jesús habla de qué es necesario hacer para ser verdaderamente sus discípulos. Y esta es una de las cosas que él dijo. Número 1, él dijo negarse a sí mismo. Negarte a ti mismo es ya no ser dominado por tu voluntad y por tus emociones,
sino tener comunión con Él. Tomar la cruz, o sea, tomar compromisos, comprometerte con las cosas del reino y seguirlo a Él. Contemplación, contemplarlo a Él. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros como personas y como cuerpo de Cristo para el reino de Dios? No solo se establezca en mi vida, sino que el entrar al reino de Dios podamos accionar para que su reino sea establecido en la tierra y donde quiera que vayamos. ¿Qué estamos haciendo como cuerpo de Cristo para que el reino de Dios sea establecido a donde vayamos? Yo estaba escudriñando la palabra de Dios hoy, donde Jesús envió a los 70 y a los 12 discípulos primero y después a los otros 70 a ir y proclamar el evangelio del reino de Dios. Y fíjate que Jesús le dio instrucciones a estos discípulos y le dio las instrucciones iguales. Y le decía, no lleven nada, donde lo reciban, ustedes se queden. No vayan de casa en casa, de que hospedándose en diferentes sitios, no, hospédense donde lo reciban, ahí ustedes se quedan. Lo que le den de comer, ustedes lo reciben, porque el obrero es digno de su salario. El Señor le dio instrucciones a sus discípulos de cómo ir y cómo establecer el reino de Dios. Y donde ustedes van a llegar, digan paz sea a este lugar. Pero también le dijo que le dijera a aquellos donde ellos llegaran, el reino de Dios se ha acercado. Wow. Y ahí es que podemos ver que Jesús los estaba enviando porque verdaderamente el reino de Dios se había acercado. ¿Y quieren el reino? Yeshua, Él estaba en la tierra. Ahora nosotros somos parte del reino, porque aunque Él no esté físicamente con nosotros, Él está en nosotros, porque el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Entonces, cuando nosotros lleguemos a los lugares donde el Señor nos comisiona a ir, a los territorios, a las ciudades, digamos, el reino de Dios se ha acercado. Aleluya. Y volviendo al primer versículo de que el reino de Dios sufre violencia, en Mateo 11:12. La primera palabra de este versículo es biazo, que significa violencia, significa meterse a la fuerza, ser atrapado. Y la segunda palabra es biates, forzador, energético, violento. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para poder entrar en el reino de los cielos? Cuando ya tenemos al reino de los cielos dentro de nosotros, o sea, ya entramos porque el rey está en nosotros, tenemos que ir y tomar posesión de aquello que el Señor nos envía a hacer. No podemos ser flojos, tenemos que ser decisivos, tomar decisión. Y fíjate, Dios quiere, número 1, obediencia. Y número 2, Dios quiere gente dispuestas a seguir sus instrucciones. Dios quiere que nosotros le obedezcamos. Personas que sean obedientes, que no se lleven por lo que están mirando, que no se lleven de sus emociones, ni se lleven de las circunstancias que están alrededor. Ni siquiera que cuando Dios te pida algo o te diga que hagas algo, te lleve que no tiene sentido.
Hay veces que el Señor te va a pedir cosas de hacer que no tienen sentido lógico para tu humanidad. Pero Dios quiere probar tu obediencia. Y Dios quiere en este tiempo que seamos obedientes a Él y que podamos cumplir con lo que Él nos envía a hacer. Vemos esto, que Jesús fue obediente. Dice que aprendió obediencia hasta la muerte. Aunque Él estaba mirando lo que le esperaba, una muerte de cruz, una muerte de dolor, de sacrificio, Jesús decidió obedecer. Así muchas veces nos vamos a enfrentar a cosas que quizás no queramos hacer en nuestra propia humanidad, pero que es necesario que obedezcamos la voz de Dios. Yo siempre me río porque, y en esto pienso en algo que no creo que el Señor pida esto en este tiempo, pero en el tiempo de los profetas, antes de Jesús venir, por ejemplo en Isaías, Él le pidió a Isaías que saliera desnudo delante del pueblo para que ellos vieran su desnudez y para que ellos vieran que Dios los dejaba desnudo, sin cobertura. Isaías no protestó ni preguntó, él lo hizo, obediencia. Abraham no preguntó hacia dónde iba cuando el Señor le dijo, sal de tu tierra y tu parentela y te mostraré la tierra que te daré por heredad. Sal y deja todo, deja tu parentela, o sea, deja tu familia, deja tu comodidad, deja esa tierra, deja toda idolatría, sal y obedece. Y Abraham obedeció, salió. Lo único que se equivocó fue que trajo a su sobrino con él. Aleluya, bendito tú eres, mi Dios. ¿Y cuáles son las instrucciones de Dios en ese tiempo? Lo que Él ha establecido en su palabra. Son muchas las instrucciones y una de ellas es id y hacer discípulos en Mateo 28, 19. En el sermón de las bienaventuranzas, si tú puedes leer Mateo 5 al 7, ahí tú vas a encontrar todas las instrucciones de parte del Señor. Pero hay instrucciones que el Señor nos da y nos enseña a través de nuestra intimidad con Él. Porque es necesario que tengamos intimidad con nuestro Señor Jesucristo para poder conocerlo y escuchar lo que Él nos pide. El Señor quiere tener una relación con nosotros. Mira que Dios más hermoso es que Él se baja hacia nosotros para poder tener relación con nosotros. Dios amado, eterno de la gloria. Lo número uno que el Padre quiere es tener conexión o que tengamos conexión con Él. Porque la conexión con el Padre nos dará la revelación de lo que ha de venir. Solo a los íntimos el Señor les revela sus secretos y sus planes de lo que Él planifica. ¿O acaso no dijo el Señor, le ocultaré a mi amigo Abraham lo que he de hacer? Él es Dios, pero Él es un Dios fiel. El mantenernos conectados al reino de los cielos nos hará ver lo que se habla y se está haciendo en el cielo. María escogió la mejor parte. En Lucas 10, 41 al 42, respondió Jesús y les dijo, Marta, Marta, afanadas y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada.
María escogió la mejor parte. Y la mejor parte fue estar a los pies del Maestro. Porque a los pies del Maestro tú lo puedes contemplar. Tú puedes estar atenta a los oídos y escuchar lo que el Señor te habla. Estás debajo de Él. Estás sometida a Él o sometido a Él. Estás ahí a los pies del Señor. Dios ha sido más que bueno. La mejor parte no se le será quitada. Ahora mi pregunta es, ¿qué estás haciendo en este tiempo? ¿Estás estableciendo el reino de Dios? Establecer el reino de Dios no es hacer muchas obras, sino hacer la voluntad de Dios. Lo que el Padre te envía a hacer. Someterte a Él y ser obediente a Él. Pasar tiempo con Él. Y estar a los pies del Maestro. Y yo te garantizo que si sigues las instrucciones que Dios te da, vas a establecer el reino de Dios en donde quiera que tú vayas. Vas a ver la mano poderosa del Señor obrando al favor de aquellos que lo necesitan. Porque no se trata de pretender o de uno mismo halagarse y decir, ay, el Señor me llamó a esto, ay, que yo soy una profeta, ay, que yo soy un evangelista, ay, que yo soy un pastor. No se trata de eso. Yo quiero decirte en esta hermosa tarde que todo lo que tienes, lo tienes porque Dios te lo dio por gracia, para que eso que Él te dio por gracias, tú lo dé también. Los dones, los talentos y todas las cosas que el Señor nos da a nosotros es para que nosotros podamos ayudar a otros. Mientras más usamos lo que Dios nos da, más estamos estableciendo el reino de Dios en los demás. A esos 70 el Señor los envió y vinieron regocijados y asombrados porque los demonios se les sujetaban. Y dice Jesús, hey, yo veía como Satanás descendía como un rayo. Pero no se regocijen ustedes porque los demonios se les sujetan. No, regocíjense porque su nombre sea escrito en el libro de la vida. O sea, nuestro gozo debe de ser que estamos inscritos en el libro de la vida y que somos parte de él, que somos parte del reino y que no debemos de hacer alarde cuando los demonios se sujetan. No, eso es parte del botín. Eso va a suceder. Dice la palabra de Dios que las señales siguen a los que le creen. A los que le creen. A los que son hijos de Dios. A los que son escogidos y destinados para hacer la obra del Padre en la tierra. Así que en esta tarde, medita en esa palabra. Medita en ella. Y pídele ahí en tu intimidad con Dios. Pídele al Señor. Señor, ¿cuáles son tus instrucciones? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Si no has conocido al Señor, si aún todavía no has entregado tu vida al Señor, entonces es tiempo de que entregues tu vida y que comience a caminar en la obediencia, la sujeción, en esa forma de estar atento a lo que Dios te hable.
para cumplir con todas sus instrucciones que Él nos ha dejado escrito en su palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Di conmigo, Señor, yo en esta hora entrego mi voluntad para que sea tu voluntad la que rija mi vida, no la mía, sino que seamos guiados por ti, por tu Espíritu. Di ahí conmigo, yo hoy decido que soy tu hijo y que tú vengas y entres a mi corazón para reinar, para gobernar, para que tu reino se establezca en mi vida y así poder traer este reino a otros y que conozcan de ti. Gracias, Padre. Gracias te damos, Señor. Di conmigo, desde hoy en adelante, camino bajo tu gobierno, bajo tus instrucciones y bajo tu guianza, bajo tu cobertura y bajo la dirección de tu Espíritu Santo. Me comprometo a llevar a otros las buenas nuevas del reino de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado, Santo Dios, en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Si tienes alguna petición, algo, por qué quiere que ore, estamos aquí para orar. Espero que te haya bendecido esta transmisión. Amén. Que haya sido de gozo y de edificación para ti. En el nombre poderoso de Jesús, te pido un favor, comparte con otros, dale like a la transmisión y comparte con otros para que otros puedan ser edificados. Si aún no te has suscrito a este canal, suscríbete, y si te suscribiste, dale la campanita ahí para que las notificaciones lleguen y así sepas cuando yo pongo un mensaje o cuando estoy en vivo. Aleluya, bendito tú eres, mi Dios. Vamos a darle gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias te damos, Señor eterno de la gloria. Gracias porque nos ha permitido, Señor, entrar a este lugar y por este medio, Señor, traer tu palabra, Padre. Señor, toca los corazones, que los corazones sean vestidos de ti, Señor amado. Que ellos reciban bendición, Señor, no solamente a los que se conectaron, sino a aquellos que van a ver la transmisión después de este en vivo, Señor. Gracias, Señor eterno de la gloria, te damos. En el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo, bendice las familias, bendice las casas, Señor. Que tu reino se establezca, Padre, en todos los lugares, Señor, y que donde quiera que vayamos, Señor, tu reino sea manifestado, Señor. En el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Muchas bendiciones. Feliz y bendecida resto del día. Shalom. Shalom.